Mi estimado doctor, Estamos. Muy ¿cómo buenas noches. estamos? Buenas Bueno, noches. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo andás? muy bien, gracias. Aquí con el gusto siempre de saludarlo y de colaborar. Bien, bien. Bueno, llegó el día, llegó el día. Así es, maestro. Pues Bien, voy a hacerlo primero coanfitrión, mi estimado doctor. bien, Voy a dar una introducción bastante breve y ya de ahí le cedo el uso del micrófono y de la pantalla. bien. Perfecto. ¿Empezamos on time o querés esperar que haya gente? ¿Cómo viene el tema? Voy a enviar el enlace Ujú. y cuando comencé con el proyecto del centro certificador, realmente mi objetivo siempre fue claro, formar parte del desarrollo profesional de una comunidad, que en este caso son personas que sencillamente les interesa invertir en sí mismos. Y con invertir me refiero a conocimientos, a adquirir nuevas habilidades, a mejorar sus hábitos, a comprar cursos, a dedicarle tiempo a talleres, a conferencias, a diplomados, a su propio desarrollo personal. Sabemos que existen las habilidades blandas, las habilidades duras, ¿no? ¿Cuándo entrenamos el liderazgo? ¿Cuándo entrenamos ser buena persona? ¿No? Porque a lo mejor buen profesional, pues eso está genial, ¿no? Pero también surge esa inquietud por sencillamente hacer de las personas grandes profesionistas, profesionistas que verdaderamente estén preocupados por cambiar el mundo, aunque sea una gran labor, aunque esto suene muy romántico, muy utópico, pero creo que con el simple hecho de estar aquí presentes ya habla que ustedes son personas que verdaderamente están interesados en ser mejores cada día. En esta ocasión vamos a tener una conferencia magistral en modalidad de masterclass, en donde contaremos con un experto que tiene años de experiencia, que tiene una gran preparación, que ha sido una persona que le ha dedicado la mayor parte de su vida a este ámbito, a esta área, a esta industria por completo, porque es todo un mundo la toxicología forense. Y si me lo permite, mi estimado doctor, me gustaría primero presentarlo. Y la verdad es que yo tengo mucha curiosidad en hacerle una pregunta antes de que entremos en materia y pues creo que eso también sería bastante interesante porque creo que la pregunta que le voy a hacer nos va a enriquecer también a todos. Entonces, si me lo permiten, les voy a presentar a el doctor Fernando Cardini, doctor en ciencias químicas, toxicólogo forense, presidente del Instituto Argentino para la Calidad y coordinador del Comité de Bioseguridad y Análisis de Riesgo en ILSI, Argentina. Fernando Cardini es egresado de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires y profesor en Química de Enseñanza Especial, Media y Superior, Facultad de Filosofía y Letras por la misma Universidad UBA. Fue socio fundador de la Asociación Toxicológica Argentina y exmiembro de su comisión directiva. En su carrera profesional fue gerente del aseguramiento de la calidad para Coca-Cola, South Latin Division y director científico en la cuestión para la misma compañía. Como docente, fue director académico de la maestría en gestión de la seguridad alimentaria de la Universidad y Salud de el 2009 a el 2014 y director académico de la Escuela de Derecho Penal y Ciencias Forenses Aplicadas de Aldea Global SA desde 2006. En el ámbito forense, Fernando fue miembro titular del jurado para designación de peritos del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación entre 2014
y 2016. Actualmente, Fernando es miembro honorario y coordinador del Comité de Bioseguridad y Análisis de Riesgo en ILSI Argentina y, por supuesto, titular, docente destacado del Centro Certificador de Estudios Especializados. Doctor, un Bueno, gusto contar con toda su amplia trayectoria, que realmente cada palabra está llena de sabiduría, de experiencia, de conocimientos y también, por supuesto, de práctica. Y ahora, doctor, quiero preguntarle el por qué eligió esta carrera y por qué usted la considera importante. mm, buena pregunta, Iván. Bueno, primero agradecerte la presentación, agradecerte esta oportunidad de hacer esta charla para inclusive introducirnos, porque bueno, nuestro proyecto futuro es una diplomatura y queremos, bueno, extender un poco los conocimientos de la toxicología forense a todos aquellos que realmente la vayan a usar como una herramienta en la investigación criminal. Y tu pregunta, decir, ¿por qué me fue cada día interesando más y pensaba que, bueno, para algunos me van a sacar la edad, pero empecé como toxicólogo cuando me recibí en la facultad allá por los años 70. Así que son casi 50 y pico de años Wow. que cada día voy aprendiendo algo nuevo y no termino de aprender sobre la toxicología. ¿Y por qué realmente es importante para mí? Porque me ha ayudado a resolver infinita cantidad de casos en la investigación criminal que mucha gente a veces no imagina que la toxicología sea tan útil, porque uno sin darse cuenta, una gran cantidad de delitos que se cometen, y yo creo que ya las cuentas me han dado más del 80% de delitos que ustedes pueden imaginar, desde un homicidio, un femicidio, una violación, un siniestro vial, un ataque, por ejemplo, de viudas negras, o como llaman en México las goteras, y cuánta gente utiliza drogas, sustancias químicas para cometer delitos, o sin querer para tener a veces accidentes, como el caso de drogas y alcohol, en el caso de siniestros viales, y aquellos que inclusive utilizan drogas para, llamado en forma recreativa, pero que lamentablemente tienen y encuentran la muerte a través de sobredosis o el mal uso de medicamentos o de otras situaciones como alimentos contaminados. O sea, cuando uno se pone a mirar alrededor y cada caso que se investiga, vamos a tener droga involucrada en el delito y nos permite llegar a la causa raíz del delito. O sea, vamos a poder decir realmente por qué alguien cometió lo que cometió. Veo que hay criminólogos en la audiencia, hay criminalistas, y van a ver que si podemos ahondar en el tema de las sustancias químicas que producen efectos en el ser humano, ya sea a través de su conducta, a través de sus enfermedades, padeceres. Bueno, la droga está siempre allí, las sustancias químicas están siempre dando vuelta y son las responsables de accidentes a veces, responsables de dar fuerza al asesino a tomar una decisión de hacer algo, o tal vez para tomar la sustancia que después de cometer el delito se va a suicidar con una droga o con algún medicamento o algo que lo lleve a la muerte. Así que cuando uno mira a su alrededor y ve que nos soluciona muchas preguntas que la criminalística se hace, el por qué, cómo, cuándo, dónde, el por qué en en el caso de la criminología, la droga está ahí. Entonces, por eso me parece que siempre encuentro el justificativo de que muchas veces yo veo que fiscales o jueces o operadores de la justicia olvidan a veces de pedir un toxicológico, de pedir algún tipo de pericia al respecto y no terminan de conocer la verdad. Cuando queremos saber la verdad en su totalidad, me parece que no tenemos que dejar de hacer ninguna de estas investigaciones y la toxicología es una herramienta más que permite llegar al cómo, cuándo, dónde y quién, y el por qué alguien hizo lo que hizo. Así que por eso me apasionó siempre y seguimos aprendiendo, ¿no? O sea, y yo agradezco la oportunidad que me dio la vida de poder conectar la toxicología con otras disciplinas. El caso
de las disciplinas por la calidad. La calidad, por ejemplo, cuando logramos llegar a validaciones y certificaciones en esta área, podemos llegar a determinar a veces y cuantificar sustancias que nos explican cosas que la cualificación no me lo dice. Tomó cocaína, ahora, ¿qué cantidad? ¿Esa cocaína sirvió para que tuviese un brote psicótico? ¿Sirvió para que haya cometido un delito? O sea, entonces vemos que no solo tenemos que hacer el trabajo bien, sino que tenemos que hacerlo bajo un sistema de calidad que nos garantice que esas pericias que hacemos tengan una fuerza probatoria de los hechos que nos terminen dando una satisfacción al momento de poder decir que resolvimos el hecho a través del conocimiento científico que nos permitió hacer las cosas bien, con la calidad necesaria de que nos permita no tener dudas en respecto a lo que estamos opinando frente al delito, ¿no? Así que bueno, Es esa es un poco lo... bastante interesante esa conexión, doctor, porque estamos hablando que usted conectó la parte de la toxicología con la calidad. Ujú. Entonces, ahí combinó parte de formación académica con lo importante que también es hacer los procesos bien. Es que verdaderamente podamos entender que si nuestros aspectos profesionales los podemos vincular también con otras áreas que veo que aquí en este público hay muchas disciplinas, ¿no? Hay disciplinas en donde de cierta forma también puede, en el caso de medicina forense, pueden vincularlo también de una forma interesante y ahí, por eso es lo importante de las colaboraciones, mi estimado doctor, porque ahí es Sí, sí, donde dicen, la unión hace la fuerza. sí, Entonces, por supuesto. si participamos en este tipo de espacios, en tipos de diplomados o diplomaturas, y podemos entre profesionistas compartir esos espacios para que también a nosotros nos sirva para poder enriquecernos y poder tener puntos de vista objetivos distintos y que puedan robustecer no solamente la toxicología forense, sino en general las áreas de expertise, creo y sin duda alguna tengo la convicción, mi estimado doctor, que es ahí donde los profesionistas cada vez van a ir adquiriendo mejores skills. Entonces, le Ujú. agradezco mucho su respuesta, doctor, y adelante para que pueda dar también su masterclass. Y gracias Bueno, aquí. gracias. Vamos a compartir entonces, a ver, aquí pantalla, si Dios quiere, y esto anda, déjenme que... ¿Se ve allí? Ahí se ve bien, Bien. doctor. Un poquito lo que, y cierro un poquito lo que estábamos hablando recién, Iván, la multidisciplina justamente es lo que hoy permite esa investigación criminal completa y efectiva y eficaz. Bueno, no solamente hacemos ser eficaces, sino también efectivos y viceversa. Y entonces cuando uno mira lo que está haciendo el mundo, por ejemplo, estoy muy interesado en este plan 2030 a nivel mundial de las ciencias forenses, donde hay un plan donde se tiene que ir hacia validaciones y certificaciones de los procesos forenses. Y en estos procesos, recién decías vos, la medicina, por ejemplo, trabaja a veces aunada con otras disciplinas como la criminología, la criminalística, y juntos, realmente cuando uno va entendiendo lo que hace el otro, y por ejemplo el toxicólogo, cuando entra en la toxicología, por ejemplo, la toxigenética, tenemos que hablar con los genetistas. Cuando hablamos de la toxicidad asociada, por ejemplo, a la parte analítica, tendremos que hablar con los analistas. Cuando hablamos con la toxicología asociada, por ejemplo, a la tanatología, entender la causa de muerte. O sea que tenemos que trabajar siempre en estas disciplinas y tenemos que trabajar en conjunto con las otras disciplinas para que, como dice el proceso, es multidisciplinario y transdisciplinario. Entonces, cuando llegamos a ese punto de que todos trabajamos entendiendo lo que hace la otra disciplina frente a la investigación y podemos
empezar a asociar, ¿sí? Cuando en un siniestro vial, por ejemplo, el médico habla de las lesiones que se produjeron en el siniestro, el accidentólogo nos va a hablar de la mecánica, de los elementos que estaban en el proceso del siniestro que se produjo. Pero el toxicólogo dirá si el que estaba manejando tenía ciertas sustancias en su organismo que tal vez le produjeron una somnolencia, le produjeron tal vez una incapacidad de manejo. O sea, vamos sumando las diferentes disciplinas para terminar de armar ese rompecabezas que es llegar a la verdad de los hechos. Entonces, y acá un poquito hoy, bien Iván, le pusiste un título a mi masterclass que es La huella invisible. Y realmente estás dando en el clavo del futuro, porque muchas drogas antes no eran tan invisibles. ¿Por qué? Porque uno hablaba de cantidades importantes que hacían a encontrarlas fácilmente. O sea, cuando uno decía, mirá, tomó arsénico y posiblemente no era tan invisible la huella que dejaba esa sustancia, porque la persona iba a terminar con una muerte violenta, en la cual tenía por ahí restos de sustancia en su boca, en los elementos que estaban cerca del suicida, tal vez, o del asesino que utilizó el veneno, y había ciertos indicios que me permitían entender el envenenamiento. Pero eso era antes, era en la época de los Borgia, era en la época del siglo pasado, hasta inclusive los inicios de este siglo XXI. Pero hoy tenemos sustancias que realmente son invisibles. ¿Por qué son invisibles? Porque las cantidades que se utilizan para cometer un delito o que tenga un accidente la persona, hablamos de nanovenenos. Los nanovenenos son sustancias que están en el orden justamente del nanogramo. Hablamos de nanotecnología, hablamos de nanosustancias, hablamos de nanovenenos, y que también esto es que es un desafío en la investigación criminal y mucha gente la pasa desapercibido. Y terminamos sin entender cuál fue la causa de muerte, porque no llegamos a detectar esas sustancias que están en el orden a veces del picogramo o menos todavía. Entonces, cuando tenemos que pensar en que antiguamente las sustancias que conocíamos eran naturales, por ejemplo, venían de las hojas de coca, se extraía la cocaína, se extraía del opio la morfina, o se extraían sustancias que estaban y las podíamos ver. Fíjense que hacer una línea de cocaína para poder aspirarla dejaba muchos rastros, ¿sí? O sea que era una sustancia visible al ojo humano, ¿sí? Y los equipos detectaban fácilmente esta sustancia. Pero esto fue cambiando, se fueron haciendo derivados de las sustancias y la heroína ya era varias veces más potente, por lo tanto usábamos menos cantidad, y así iban apareciendo sustancias semisintéticas en el siglo XX que se desarrollaron en grandes cantidades, anfetaminas, medicamentos también que fueron derivándose al uso ilícito, porque después terminaban siendo prohibidos como medicamentos porque realmente tenían muchos problemas. Y finalmente llegamos al siglo XXI, donde todo cambió. Cambió desde la forma de comprar las drogas, ¿sí? Hoy hablamos del e-commerce, hablamos del delivery, después de la pandemia todo cambió, pero también hablamos de sustancias que están en el orden, decíamos, del nanogramo. Fíjense el fentanilo y sus análogos, sustancias que están en 10.000 o 30.000 veces más fuertes que la morfina. Entonces, estamos hablando de sustancias que no las detectamos tan fácilmente. Aún en una autopsia, extraemos los órganos para poder buscar drogas y no lo vamos a encontrar tan fácilmente, salvo que tengamos la capacidad de entender que hay que hacer experimentos nuevos, diseño de experimentos que permitan un método científico que me llegue a la detección de estas sustancias. Así entonces, cuando hablamos de la identidad de una persona y llegar al quién de la persona, a veces usamos la huella digital papiroscópica, la huella del perfil genético, la huella de la voz, la huella olorosa, la huella de patrones faciales, la huella del iris, la huella psicosocial, y aparecen las huellas inclusive informáticas para llegar a quién. ¿Sí? Yo siempre digo, yo quiero llegar a alguien y por ahí me meto en Google o me meto en Facebook o me meto en Instagram y llego a mucha gente y puedo saber con 300
Facebook, por ejemplo, que en una inteligencia artificial me dice esa persona a quién votó, en qué partido político interviene, qué partido de fútbol va a ver. O sea, con varios me gusta o no me gusta, yo describo a la personalidad de una persona solamente por sus redes sociales. Esa huella informática también me identifica, pero esto ha ido agregándose. También tenemos la huella microbiológica. La huella microbiológica es mis bichos que están, mis microorganismos que están en mi piel, también me dicen quién soy, porque mi zoológico de microorganismos no es el mismo de otra persona. Pero también tengo la huella toxicológica. ¿Qué significa eso? Y ahí viene un poquito esto que decíamos de la huella invisible. Lo que yo como, donde yo vivo, lo que yo aspiro todos los días, lo que yo tomo, el agua que yo consumo en mi localidad, va agregando sustancias a mi organismo que se van a ir acumulando algunas de ellas, que me dan una huella toxicológica. No todos comemos lo mismo, no todos consumimos los mismos tóxicos, ¿sí? No todos fuman nicotina, no todos se drogan, no todos hacen las mismas operaciones en la vida cotidiana y vamos asimilando a nuestro organismo sustancias que nos van a decir quién somos. Los rastros toxicológicos, como los rastros papiloscópicos o los rastros balísticos, los rastros que en una escena del crimen podemos detectar, también podemos buscarlos en personas o en hechos que se han cometido para entender también muchas cosas que la criminalística se tiene que preguntar, de ese cómo, cuándo, dónde y quién. Entonces, pensemos que a veces una, no sé, una inyección que se dio a la persona para inyectarse una droga, por ejemplo, o una fosa nasal que está necrosada porque aspira sustancias como cocaína, son indicadores también de rastros toxicológicos, de esa persona que ha hecho. Para darles un ejemplo, ¿sí? Este es un ejemplo que a mí siempre me llamó la atención y lo hemos usado varias veces en otros casos, donde, por ejemplo, una persona en un boliche bailable fallece en un incendio. Todos, por suerte, el incendio se produce, pudieron dar la alarma de incendio, todos escaparon del incendio, prácticamente no hubo más que una sola víctima, que nadie se dijo cómo fue que murió. Si hubo tantos, digamos, elementos de precaución para poder hacer que la gente saliera sin mayor riesgo de ese lugar. Sin embargo, esta persona era una persona femenina que habitaba en el baño, se ve que estaba tan drogada, que no escuchó las alarmas de incendio y no escuchó cuando iban por los lugares sacando a las personas que tenían que salir del edificio. Bueno, la persona murió. Obviamente las huellas dactilares era imposible de detectarlas porque se había quemado todo y se había muerto y quemada. Pero sin embargo, el estudio toxicológico después de la autopsia, ¿sí? Porque además que tuviesen el ADN y otras cosas de los huesos, se podía tener información. Pero ¿con quién lo comparaban? ¿Quién era esa persona que había muerto en ese lugar? Bueno, este sistema de poder detectar sustancias en su organismo, permitió ver que había un cóctel de drogas que se había tomado esta chica y que la habían llevado hasta una inconsciencia en el baño que no pudo realmente saber de ese incendio. Ahora bien, cuando se vio ese cóctel de sustancias, se vio que eran ciertas sustancias que algunas estaban asociadas con medicamentos que se podían usar y sacar de hospitales, por ejemplo, y así se fue llevando a la identificación de que esta era una enfermera que había robado del hospital algunas sustancias para hacer ese cóctel mortal, o no mortal, porque no la había matado, pero sí la mató el incendio, pero que nos llevó a la identidad de la persona. Después, obviamente, con los demás datos antropológicos y de ADN, se pudo confirmar la identidad. Pero el rastro toxicológico llevó a, por ejemplo, a saber la persona. Y otro ejemplo, por ejemplo, lo dan los estudios que se hacen sobre el cabello. El cabello, por ejemplo, acumula todo, y me dicen que es el tacho de basura del organismo, ¿no? O sea, acumula todo lo que comemos, todo lo que vivimos, todo lo que hacemos va al pelo.
Si yo consumo una droga hoy o tomo una copa de alcohol, en 7 días en mi cabello está la información. Y mi cabello la guarda por meses y años la información. O sea que yo podría directamente con un cabello saber en qué momento la persona consumió drogas o tomó alcohol o un medicamento o cualquier otra sustancia de interés toxicológico para explicar algo. En un doping deportivo, por ejemplo, ¿sí? En una situación de alguien que queremos saber si es drogadicto o no, o inclusive, ¿sí? Porque ya estos testeos que están bajo controles estadísticos y validaciones que hace, por ejemplo, la sociedad, la Society of Hair Testing, que trabaja en esto y nos permite tener diseño de experimentos para poder llegar a valores. Pensemos que estamos hablando de que en un cabello tengo que determinar droga. Estamos hablando de nanogramos o picogramos de sustancia en un solo cabello, ¿no? Bueno, pero lo puedo hacer porque el cabello va creciendo día a día, la sustancia va migrando en la longitud del cabello y dependiendo de la longitud del cabello puedo tener gran información a 0,1 milímetro por día. Imagínense los meses y años que puedo tener un cabello de 10 o 20 centímetros. Entonces, esta información, en el caso, por ejemplo, de estudios toxicológicos de chicos que nacen con problemas mentales, por ejemplo, ¿eh? O sea, si bien normalmente una mujer embarazada que va a dar a luz puede haber un 4% de riesgo de chicos con problemas mentales, cuando tenemos consumo de drogas, por ejemplo, alcohol, por ejemplo, marihuana, por ejemplo, cocaína, o la persona que está en el pleno periodo de embarazo consume alguna sustancia, el riesgo aumenta al 35%. Entonces, yo quiero saber si ese chico que nació con esa problemática mental, porque obviamente si la madre estaba drogándose, imagínense que estamos las psicotrópicas, sustancias estupefacientes, van a destruir el cerebro de un feto que es mínimo, chiquitito. La dosis para ese feto es muchas veces más grande que la dosis que toma la persona que consume la sustancia. Así que si podemos cortar el cabello en 3 porciones trimestralmente, puedo saber en qué periodos la mujer que estaba embarazada hizo el efecto más tóxico sobre ese bebé que nació con problemas mentales. O sea, fíjense cómo a veces la toxicología me permite responder a muchas cosas, no solo de un delito, o que si bien es un delito, una madre que se droga mientras tiene un bebé, está matando a su hijo, está haciendo un daño y es un delito realmente. Pero bueno, podemos discutirlo un poquito de otros puntos de vista, pero la toxicología me responde esas preguntas, ¿sí? Entonces, cuando uno mira lo que nos pasó en el mundo, los que estamos ahora más o menos cerquita de esta pandemia, fue lo que peor nos pasó desde el punto de vista, digamos, de muertes violentas en poco tiempo. Fíjense que hablamos de 7 millones de personas que murieron en un periodo de 42 meses. Durante 42 meses sufrimos una pandemia, ahí están los países, fíjense los colores, ahí tenemos a México, tenemos a Argentina, tenemos a Brasil, que realmente padecieron una pandemia realmente que nos asustó a todos. ¿Cuánta gente moría? Morían 4 personas por minuto. 4 personas por minuto durante la pandemia murieron por el COVID-19. Y estábamos preocupados, ¿eh? Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿están preocupados hoy por la pandemia que estamos viviendo actualmente? Me parece que no. Ni nosotros, ni los fiscales, ni los jueces, ni los operadores del derecho, ni cuánta gente ni se preocupa del día de hoy. Ya pasó la pandemia. No, no pasó la pandemia. Esa pandemia pasó, sí. El COVID-19 pasó. Pero fíjense ustedes ahora, estamos en este momento frente a una pandemia peor, porque la cantidad de muertes, dijimos que eran 4 personas por minuto, bueno, hoy están muriendo 6 personas por minuto solamente por el consumo de alcohol y drogas. Solo por consumir alcohol y drogas en el mundo, ¿sí? En accidentes viales, en personas que mueren por un montón de enfermedades que contraen por las drogas, o las drogas por exceso de sobredosis o lo que sea, ¿sí? Tenemos 6 personas por minuto. Este es la huella silenciosa. Esta realmente es la que no vemos. Ni siquiera nos damos cuenta
que se mueren alrededor nuestro 6 personas por minuto. Acá les digo algunas cifras, fíjense, 3 millones de personas por drogas y alcohol. Por plomo, nada más que por plomo, se mueren 1 millón de personas en el mundo. Por alimentos se mueren 350.000 personas por comer mal, por comer cosas con intoxicaciones, pesticidas, ¿sí? En el caso de pesticidas, 11.000 personas. Monóxido de carbono en el mundo mueren 30.000 personas al año. Arsénico, 43.000. O sea, ¿cuánta gente se muere? Hablamos de 8,5 muertes por minuto. Sin embargo, nos asustan los asesinatos. Nos preocupamos por los sicarios, por los muertos, por los asesinados, por los robos y por esos delitos, donde se mueren prácticamente 9 personas por hora, contra 8,5 por minuto. O sea, ¿se dan cuenta que la percepción del riesgo es totalmente equivocada en el mundo? ¿Y quién investiga todo esto? ¿Quién investiga cuánta gente se intoxica con arsénico? Nadie. En México y Argentina, en Argentina se muere 1 millón de personas por año por el arsénico, nada más. Por el arsénico. Porque tenemos aguas arsenicales y las autoridades no hacen nada por corregir el arsénico en las aguas. Lo mismo le pasa a México. Porque en México, igual que nosotros tenemos cordillera, tenemos volcanes, los volcanes liberan arsénico al ambiente, el arsénico se deposita en la tierra, de la tierra va al agua, del agua tomamos el agua y tomamos arsénico, ¿sí? Y es un veneno silencioso. A lo mismo que el monóxido de carbono, lo mismo que otros, como el plomo. Entonces, si comparamos esto, ¿sí? Y por eso estamos planteando con Iván esta diplomatura que queremos hacer para empezar a trabajar en todo lo que realmente hay que poner el foco. Hay que poner el foco en sustancias tóxicas porque prácticamente hablamos de 510 muertes por hora contra 9 muertes por hora en asesinato y 57 violaciones por hora. Entonces, si vamos a mirar dónde está el delito, dónde podemos minimizar el delito, porque muchas violaciones es con droga, ¿eh? La burundanga, el viola fácil y cuántas cosas se usan para violar. Y asesinatos, ¿cuántos asesinatos también hay con droga? Que siempre digo, a la señora que quiere eliminar a su esposo, pan, manteca y talio, o pan, manteca y arsénico en la tostada. Y la tostada son espectaculares, tostadas, son riquísimas, ¿eh? Pero eliminamos al marido, eliminamos a la suegra, lo que queremos, ¿sí? Entonces, me parece que no estamos viendo realmente, estamos viendo el arbolito y no vemos el bosque. Entonces, cuando hablamos de los nanovenenos, y acá vamos a tomar un ejemplo, porque la charla va a ser de 1 hora y un poquito menos ahora, pero pónganle que vamos a ver algo puntual para entender a dónde vamos. ¿Cuánta gente sabe de los nitacenos? Díganme cuánta gente sabe de nitacenos. Y está al lado nuestro. En este momento es una amenaza mundial. Porque hablamos de epidemia, no quise entrar en pandemia, pero bueno, vamos a hablar de epidemia, que es un poco más chiquito que la pandemia, porque ahí me va a decir, no, 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 pero en tal país no está y la pandemia es mundial. Entonces vamos a hablar de epidemias locales, ¿sí? Pero si hablamos de el narcotráfico, por ejemplo, ¿sí? De drogas ilegales, este año 2024, el año pasado, murió más gente por las drogas, caso de fentanilo, psilocina, nitacenos, murió más gente que todas las guerras que tenemos. Y tenemos guerra, ¿eh? Tenemos la guerra de Yemen, la guerra de Israel, la guerra de Ucrania. ¿Cuánta guerra tenemos dando vuelta por ahí? Los chinos con los otros, o sea, tenemos de todo. No alcanza todas las guerras a matar a la cantidad de gente que mata la droga, ¿sí? Y organizaciones criminales transnacionales, como son el caso en México, los carteles de mexicanos, los carteles colombianos, los carteles de Brasil, los carteles de Argentina, ¿sí? Que trabajan ahora en forma mancomunada. Ya no son carteles localizados. Ellos también trabajan en forma transnacional y en equipo, matando gente. Entonces, a ver, ya no hablamos de canciones, digamos, narcotraficantes, hablamos de narcoterroristas, porque el poder que tienen con estas drogas nuevas es superior al poder, vamos a ver después algunos números, al poder que tenían con la cocaína vieja, con la morfina, con la heroína, ya pasó la metanfetamina, ¿sí? Ya Breaking Bad es una serie de hace 20 años, ya pasó. Breaking Bad ya no es, es historia, ¿sí? Tenemos que pensar ahora
en el tema de que el narcoterrorismo no quiere ahora simplemente vender droga. Ya maneja trata de personas, maneja gobiernos, maneja una serie de cosas donde hablamos ya de un terrorismo que no tiene que ver con simplemente con el dinero, con el poder, como tenía el terrorismo anterior. Tiene que ver con el dinero, con la parte económica. Entonces, ya la cosa ha cambiado. Estamos en el siglo XXI, que todo es diferente. China ya produce cantidades. La gente dice, no, pero el fentanilo es caro. Sí, el fentanilo es caro el medicinal, pero no es caro el fentanilo que viene de China y que México produce en grandes cantidades para distribuirlo al resto del mundo. ¿Sí? Entonces, los caminos de la droga, entendámoslo, que son caminos internacionales, y en el caso, por ejemplo, de América Latina, ¿sí? Para poder llevarlo a América del Norte y llevarlo especialmente a Estados Unidos, ¿sí? Los caminos son muy variados, ¿sí? Entonces, desde México va a Colombia, de Colombia se procesa con nuevas cargas de otras sustancias, entra por todo el Amazonas, va a los carteles brasileros, los carteles brasileros se lo pasan a los carteles argentinos, los carteles argentinos se lo pasan a los carteles chileno, peruano y todo lo demás, y después se van y lo reparten por el mundo, lo reparten para Estados Unidos, lo mandan porque de México a Estados Unidos no te dejan entrar. Está muy complicada la cosa, pero cambiamos la ruta, ¿cuál es el problema? Si el negocio es redondo, ¿sí? Entonces, si no entendemos todo eso, cómo pasa las fronteras, qué fronteras pasa, por dónde van esos productos silenciosos y cuáles son estos productos. ¿Son productos nuevos? No son tan nuevos en general, sustancias conocidas, pero que en su momento eran difíciles de producir. Había que tener un laboratorio realmente muy profesional para poder hacer estas drogas. Hoy no, hoy ya con los precursores químicos modernos, ¿sí? Y un poquito de googlear y un poquito de hacer una buena cocina, ya tenemos un negocio redondo en poco tiempo. Fíjense que los nitacenos son de los años 60, pero eran sustancias que terminaban siendo medicamentos nada más, ¿sí? Y no tenían un poder como tienen ahora. Estos derivados o análogos, llamados análogos del nitaceno, son sustancias que están en el orden también del nanogramo. Los fentanilos, por ejemplo, también son viejos, son de los años 80 y eran carísimos. Ahora son regalados, valen 2,50 pesos. Entonces, todo esto, más sumado a lo que vino después, como son las series 12B, las series, por ejemplo, de sintéticos, los cannabinoides sintéticos, marihuanas sintéticas, y otros análogos, de toda la serie, de la N-bomba, la bomba, o la cocaína rosa, el 2CB, todo eso ha ido derivando en un mundo imperceptible al ojo humano, pero que causa millones de muertes, que causa miles y miles de delitos. En Argentina solamente, para que tengan una idea, hablamos de 2 millones de delitos al año. 2 millones de delitos al año denunciados, denunciados, ¿sí? Y de los 2 millones, la gran mayoría, la droga está metida en el medio de los delitos. ¿Sí? Con la droga se hace todo. Entonces, cuando miramos que aparecen los nuevos psicoactivos, que son de diseño, las drogas llamadas de diseño, estamos hablando de opioides espectaculares, de cannabiméticos, que son realmente sustancias muy poderosas comparada con la marihuana famosa, marihuana THC, el porrito, el famoso porrito, no es nada, eso es juego de niños. ¿Sí? Las catinonas, por ejemplo, la famosa flaca, ¿sí? Estas catinonas sintéticas que aparecen en el siglo XXI, que estaban escondidas en la caja de Pandora y abrieron la caja de Pandora y aparecen catinonas sintéticas. La serie de las feniletilaminas, la serie de las 12, las tripaminas, las triptasinas, las lisargenamidas, o sea, ¿cuántas sustancias nuevas aparecen? Aparte de las sustancias ya tradicionales con las benzodiazepinas y otras más que van apareciendo. Y a eso se le suman ahora todos los famosos NOS o nuevos opioides sintéticos. Ya no hablamos más de la morfina, de la heroína y todas esas cosas que ya eran sustancias realmente quedaron obsoletas, ¿sí? Y ojo, que ha muerto mucha gente, en el mundo por eso.
Se hablaba de 500.000 personas al año por opioides. Bueno, ahora ya eso quedó en el pasado, ¿sí? Así que fíjense las nuevas sustancias que aparecen. Todo esto lo podemos llegar a ver en su momento si a alguien le interesa la diplomatura. Pero quería centrarme un poquito en algo más simple, que lo hablamos todos los días, que es los fentanilos, ¿sí? Que es una sustancia que el hombre la diseñó para suplantar a la morfina que no alcanzaba en algunos. Saben ustedes que la morfina realmente es una de las sustancias que llega al umbral del dolor casi a cero. O sea, ya se conocía desde las épocas de antaño, en guerras, desde la guerra de secesión en adelante, donde la morfina estaba ya purificada, ya no era el opio famoso, sino que era morfina pura, donde se administraba al soldado para calmar el dolor de la guerra, que eran amputaciones y otros temas de heridas que eran realmente dolorosísimas, y para que la tropa, el soldado, no bajara la autoestima en frente de batalla, viendo a tu compañero sufrir por un dolor de una amputación. Cuando tenías la amputación, te daban morfina, estabas tan feliz de la vida por la euforia que producía en la recompensa dopaminérgica en el cerebro, que el individuo estaba tan feliz que tus compañeros seguían peleando aunque sabían que iban a la muerte, porque nadie sentía dolor alrededor de tuyo. Si vos sentías dolor, más de una vez te bajoneaba y no ibas a la batalla. Así que cuando aparecen dolores nuevos, del cáncer o de operaciones de huesos o de operaciones de heridas punzantes, la morfina no alcanzaba. Y cuando no alcanzaba, había que buscar una sustancia más poderosa. Y así, en los años 60, aparece el fentanilo. El fentanilo, en los 80, perdón, el fentanilo aparece como una solución porque es 100 veces, el fentanilo normal, 100 veces más fuerte que la morfina. Ahora, es un producto carísimo, carísimo, y se usaba nada más que en situaciones muy particulares, en hospitales, clínicas, no se vendía en la farmacia, por supuesto. Ahora, los chinos me hacen el precursor baratito y aparece entonces en México el famoso Daewoo o el Mexican Brown, que son sustancias derivadas del fentanilo, eh, en polvo, mucho más barato que el fentanilo medicinal, y esto ingresa en el mercado para reemplazar la morfina, la heroína y otros opiáceos más caros, naturales, por estos sintéticos que valen 2,50 pesos. Pero, ¿qué pasó? Los narcotraficantes se dieron cuenta que esta sustancia era tan adictiva, que si agregábamos un poquito de fentanilo a otras sustancias, por ejemplo, cocaína, anfetamina, oxicodona o cualquier otra sustancia que la gente usa para drogarse, no solo tenía la posibilidad de que ese cocainómano, que era drogadicto, al ponerle una pizquita adentro, y hablo una pizquita, hablo por ahí de 0,5 o 0,1 microgramo. ¿Qué hacía? El individuo ahora era cocainómano, pero no era solamente drogadicto, era toxicómano. Pasaba de una etapa de una droga blanda a una droga dura, y se hacía toxicómano, por lo tanto tenía dependencia física a la droga, por lo tanto era un cliente de alta fidelidad a su vendedor. Si yo le vendía 3 veces por semana cocaína a un cliente, ¿sí? Y con 3 veces el cliente era buen cliente, pero yo si le vendía cocaína con un poquito de fentanilo, mi cliente me consumía 3 veces por día, en vez de 3 veces por semana. Se hacía totalmente. ¿Se va a morir antes? Sí, pero más vale pájaro en mano que 100 volando. Vendía muchas veces más por semana droga, tenía plata en el momento, y después si se moría, no importa. La cuestión es que tenía clientes de alta fidelidad. Entonces, las drogas se vuelven más baratas, más potentes, más adictivas y más peligrosas. O sea, la cocaína, la oxicodona y cualquier otra sustancia que el pibe o el drogadicto consumía, ahora sin saber lo que tenía adentro, sin saber que adentro tenía fentanilo, se hacía mucho más adicto. Y esto era un gran negocio para los narcotraficantes. Es un gran negocio, ¿sí? Primero porque es barata,
abarata otras drogas, porque puedo poner menos cocaína, menos oxicodona, menos de todo, y encima lo hago más adicto. Si no entendemos esto, si no entendemos esto en la justicia, si no entendemos esto en el mundo de la salud pública, si no lo entendemos en el mundo de las toxicomanías y de las drogadicciones, no entendemos nada. No estamos haciendo nada. Y esto hay que saberlo, esto hay que estudiarlo, hay que analizarlo y hay que medirlo, ¿sí? Entonces, el fentanilo en forma líquida, el fentanilo en forma de gotas nasales o como quieran, ya esto en golosina, ya está en cualquier lado. Porque no solo es la ampolla que vendían los medicamentos, que solamente la ampolla era. No había otra manera de usarlo en medicamento. Acá no. Esto lo podemos usar donde ustedes quieran. Primero que barato y segundo que se lo puede agregar a cualquier cosa. Entonces, llega un momento que las pastillas que los chicos toman, que la gente toma, que consume, se hacen peligrosas, porque yo no es fácil dosificar un nanogramo. No es fácil, no es como yo decir, le pongo 100 miligramos, ¿no? Y bueno, le pongo 99, le pongo 101, es lo mismo. Pero un microgramo, me equivoqué, le puse 2, y 2 es la muerte. Entonces, de cada 5 pastillas, el riesgo hoy es que dos sean mortales. En Estados Unidos están muriendo 12 personas por hora, solo por fentanilo. 12 personas por hora. Y son personas que no toman fentanilo, ¿eh? Consumen oxicodona, consumen cocaína o morfina u otra cosa, pero realmente pasaron a la sobredosis, ¿sí? Entonces, diferentes nombres, diferentes presentaciones, diferentes llegadas, y aparece todo esto de decir, bueno, ¿cuántos accidentes tenemos? Bueno, hoy Estados Unidos bajó casi un 10-15% las muertes del 2024, las bajó, ¿saben cómo? No haciendo que la gente consuma menos, haciendo que los padres y los policías y toda la gente que está de salud lleve encima el antídoto para poder salvarlo cuando aparecen estos síntomas de individuo tiene la piel, el chico está en la habitación consumiendo oxicodona, el padre entra y lo encuentra que está sin respiración prácticamente, que está con la piel húmeda, la piel grasosa, tiene una serie el cuerpo está flácido, la piel está como pegajosa. Todo eso hace que el individuo ahora aprenda a que tengo que darle antídoto rápidamente para salvar la vida a ese pobre persona que estaba consumiendo por años una droga que no era inocua, pero que no, lo iba a matar por ahí a los 40 años y no en 2 días. Así que la naloxona termina siendo un antídoto que en este momento aparece por todos lados como la gran solución para el tema del fentanilo. Es un antagonista, o sea que compensa todo lo que le produce este depresor tan poderoso que es el fentanilo o sus derivados y termina con una solución, un paliativo al problema. Este Narcan, que es la forma que se lo conoce en Estados Unidos, o la Loxona, que se conoce en todos los países del mundo como la droga, ¿sí? Fíjense en este caso. Dos oficiales de la Oficina de Alguaciles de San Diego, California, realizaban un arresto cuando descubrieron un polvo blanco dentro de un automóvil. Resultó ser fentanilo. Y fíjense lo que ocurrió cuando el oficial David Five accidentalmente se acerca demasiado al lugar donde se encontraba esta sustancia. En cuestión de segundos, el fentanilo le causó una sobredosis a la gente y estuvo al borde de la muerte. Afortunadamente, el oficial tenía consigo Narcan, un spray nasal de emergencia para atender sobredosis, y se lo suministró. El fentanilo en dosis altas puede causar que la respiración se pare completamente. Luego llegaron los paramédicos y le administraron una segunda dosis de Narcan, porque el oficial no reaccionaba. Algo similar ocurrió en marzo de 2020. Un oficial de Oklahoma revisaba un medicamento que contenía fentanilo y se desmayó en cuestión de segundos. A este agente también lo revivieron con el spray nasal. 48 paquetes de fentanilo puro fueron incautados en Colorado. Un alivio para autoridades de todos los niveles, porque de haber llegado a las calles, 25 millones de personas estarían en peligro de muerte. En conferencia de prensa, la DEA hizo hincapié en el poder mortal de la droga incautada. En Nueva York, las autoridades incautaron fentanilo camuflado en las fichas del Lego.
47. Cody. You were too? Everybody. Okay. Yep. Esta droga, realmente fentanilo, parece peligrosa, ¿no es cierto? Pero no es nada al lado de los análogos. Piense que el fentanilo es 100 veces más fuerte que la morfina, pero el carfentanilo es 300 veces más fuerte que el fentanilo. O sea que estamos llegando a sustancias que ya están en el orden prácticamente del nanogramo y décimas del nanogramo. Entonces, realmente acá en la Argentina ya hubo, por ejemplo, en la aduana, pastillas que salían como anabólicos, ¿sí? Hoy hay protocolos inclusive para los perros también mueren automáticamente, los perros que buscan drogas, por ejemplo, si huelen cocaína no pasa nada, si huelen morfina no pasa nada, si huelen fentanilo o carfentanilo mueren instantáneamente. Así que los policías de Estados Unidos caen como moscas, pero realmente esto es tremendo, tremendo, ¿sí? Acá tuvimos ahora más de ciento y pico de muertos en Argentina por fentanilo contaminado, pero otro cantar, porque eran fentanilos medicinales. Pero, pero cuando apareció el tema de las ampollas contaminadas, saltó otro problema. Ese laboratorio estaba derivando kilos y kilos de fentanilo al mercado ilícito. Un laboratorio que estaba produciendo medicamentos y que realmente lo que hacía era como era una pantalla la producción de medicamentos, lo que realmente ganaba era con la venta del fentanilo en el mercado ilícito, ¿sí? Así que, y acá tuvimos el caso de carfentanilo, donde, por ejemplo, en un búnker donde fabricaban droga, llegó de Colombia cocaína contaminada con carfentanilo y tuvimos 24 muertes en un solo día, 24 muertes en un solo día de esta sustancia y cientos de intoxicados por el carfentanilo. Es 10.000 veces más poderoso que la morfina. O sea, fíjense ustedes, todo lo que estamos viviendo en este momento, los riesgos, directamente por contacto con la piel te mata. El carfentanilo, si el otro, por respirarlo, te pasaba lo que te pasó, vieron al policía, imagínense con este, solo de tocarlo, ¿sí? Entonces, estos temas que estamos viviendo hoy, de que se le agreguen a las sustancias tradicionales estas sustancias, nos ponen en un alto riesgo. Ustedes piensen que en un sobre de azúcar, tenemos 200.000 dosis mortales de carfentanilo. O sea, en un sobre de azúcar. Ustedes imagínense cuánto tenemos que tener de cocaína, cuántas toneladas de cocaína para poder tener esta cantidad de sobredosis mortales. Sin embargo, en un sobre de azúcar, esta es la huella invisible que tengo que encontrar. No es la huella visible que teníamos de los signos y síntomas de un intoxicado y decía, no, mirá, este tipo debe tener arsénico, este tipo se intoxicó con plomo, este se intoxicó con tal... No, acá no tenemos más que una respuesta que es el pensamiento crítico frente al intoxicado y algunos signos y síntomas que me permitan orientarme a qué análisis tengo que hacer para salvar la vida, si es que se la puedo salvar y si no salvarle la vida a otro, porque realmente ya ese no tiene salida. Entonces, si ustedes se ponen a mirar realmente lo que significa en el mundo esto, ustedes piensen que Hitler mataba poniendo en un galpón a 6.600 personas, ¿sí? Abría un frasco de cianuro y mataba con 1 kilo de cianuro, mataba a 6.600 personas. Con el antrax, con 1 kilo puedo matar a 100.000 personas. Habrán escuchado cuando tiraban el antrax en los sobres, en Estados Unidos, después de las Torres Gemelas. Con el gas BX, ¿sí? Mato a 330.000 personas. Con el fentanilo mato a 500.000 personas. Con el gas sarín mato a 2 millones. Fue la muerte que produjeron los japoneses en el subte de Tokio, ¿se acuerdan? Ese acto terrorista. Con la toxina botulínica, por ejemplo, mato a 15 millones de personas. Es teórico, nadie tiene 1 kilo de toxina botulínica, es imposible. Pero si la tuviéramos, matamos 15 millones. Pero el carfentanilo sí lo tengo. Carfentanilo lo puedo hacer en 1 hora en mi casa. En 1 hora puedo en mi casa, en la cocina de mi casa, con una cacerola, hacer 1 kilo de carfentanilo. Me pondré un traje
tipo espacial para hacerlo, ¿no es cierto? Me tengo que poner un traje como el de la NASA, pero que lo puedo hacer, lo puedo hacer. Y mato a 50 millones de personas, mato a todos los habitantes de la Argentina en un solo día. Y con 2 kilos matamos a todos los mexicanos. O sea, esto es así. Y si no lo entendemos, estamos mirando otra película, ¿sí? Entonces, tenemos que entender, y si hablamos de los nitacenos, y acá viene lo último, porque tal vez el fentanilo lo escucharon, esto no lo escuchó nadie todavía, pero ya tenemos muertes en Brasil, tenemos muertes en varios lugares del mundo con los nitacenos, que son sustancias que derivan de los viejos benzodiazepínicos, los viejos benzodiazepínicos, que por ciertos derivados nuevos aparece el famoso de los nuevos que se llama metonitaceno, que es ilegal, todo lo que ustedes quieran, desde 2020 ya se detectó, cuidado con esto, cuidado con lo otro, pero prácticamente es 10 veces más potente que la morfina y se la llama la droga Frankenstein. ¿Por qué la droga Frankenstein? Porque realmente es de terror. Yo creo que esto es insospechado desde el punto de vista de la ciencia que a alguien se le haya ocurrido utilizar esto como una droga para el consumo humano. La cuestión es que esta sustancia es un derivado muy parecido a los benzodiazepínicos y que tiene que ver con esto de que también se lo mezcla, por ejemplo, con fentanilo, con otras sustancias, ¿sí? Con otros opioides, y comienza a hacer esto que llamamos sinergia. La sinergia es cuando yo sumo 2 drogas o 3 drogas y hago una potenciación. Cuando yo potencio, es como tomar alcohol, por ejemplo, y tomar alcohol con un depresor. Alcohol y morfina, alcohol y ansiolíticos, alcohol y un... Entonces, bueno, ahí se potencia la acción del alcohol. Para mal, por supuesto, para producir la muerte, ¿no es cierto? O un coma. Bueno, imagínense ahora el consumo de estas sustancias que todas, no estamos hablando del alcohol que tenemos que tomar 2 vasos de whisky. Acá estamos tomando algo que está en el orden de una... Hagan un punto con una virome en el papel y ese punto mata a miles de personas. Ese punto en un papel es la cantidad de sustancia necesaria para matar a miles de personas. Entonces, cuando hablamos de estas sustancias, ¿sí? De estos nitacenos, que llegan en algunos casos a 200 veces peor que la morfina, va a depender de los derivados, depende del derivado de cada uno de ellos. Pero en general, estas sustancias, estamos hablando de que comenzamos a ver que realmente están en muchas mezclas, ¿sí? Que aparecen a veces en orina, aparecen a veces en sangre. No siempre hay que tener la metodología justa para detectarlos, ¿sí? Pero que realmente van a ser sustancias que tenemos que empezar a ponerlas en estudios toxicológicos, tenemos que empezar a ponerlas en la pregunta que se va a hacer el fiscal o se va a hacer el juez en la causa de muerte. ¿Por qué esta persona llegó a esa situación cuando por ahí no había otros indicadores de esto? Entonces, cuando hablamos de la dosis estimada mortal, estamos hablando de que a veces hablamos de 0,12 microgramos, a lo sumo a 1 miligramo. O sea, y entonces tenemos que tener equipamiento muy especial para detectarlo, bibliotecas que tengan estándares para poder confirmar la presencia de esas sustancias y o sus derivados y o sus análogos, ¿sí? Y ni hablemos de la 12 series. La 12 series, en este momento, hay muchas muertes en el mundo por esto, que es una serie que aparece en los años 90, pero que también es una droga muy cara. Se abarató algo, sigue siendo cara, pero sigue estando en los niveles de las high society, donde se utilizan estas sustancias, ¿sí? Que es la cocaína rosa. La famosa cocaína rosa o sustancias de la serie 2C, que son unas feniletilaminas, y estas sustancias combinan en el individuo varias sustancias juntas. Es como que esta molécula de la 2C se llama entactógeno. ¿Qué significa? Sustancias que simulan las mezclas de éxtasis con LSD y otras sustancias que producen potencialmente muchas más alucinaciones, muchas más situaciones psicodélicas y psicoactivas que tienen otras sustancias. La famosa 2CB del nombre 2
2CB, 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 que se escribe con B larga, porque hay, y con C de cama, porque hay una TUSI que se escribe con S, que es otra sustancia que simula la TUSIB original y que es una sustancia que es mucho más barata y que reemplaza a la cocaína rosa. Estas sustancias, por ejemplo, que se reemplazan, usan ketamina, que es un anestésico veterinario, MDMA, un anfetamínico, cafeína, colorantes, edulcorantes, e inclusive le pueden poner fentanilo. Ya no saben más qué agregarle. ¿Para qué? Todos los receptores del cerebro, receptores dopaminérgicos, receptores adrenérgicos, noradrenérgicos, serotoninérgicos, todos los receptores cerebrales comienzan a funcionar, a producir una serie de situaciones en el individuo que va a buscar tener fuerza física, va a buscar alucinar, va a buscar bailar, va a buscar alta temperatura, o sea, una serie de cosas van a producirse en ese individuo que esta famosa cocaína rosa va a hacer daños y a cantidades muy pequeñas. Hablo de 5 miligramos. ¿Se acuerdan de la cocaína? Que son 300 miligramos para una dosis, ¿no? 300 miligramos. Acá hablo de 5. 5. ¿Cómo detectamos 5 miligramos? No sé, díganme. Díganme porque la verdad que no es tan fácil, ¿eh? Entonces la TUCD que entra al cerebro y aparece una serie de reacciones y la muerte termina siendo, todos los médicos hacen lo mismo, los médicos forenses terminan abriendo el cadáver y lo cierran y dicen, la muerte en general es por falla multiorgánica, reventó todo junto, ¿sí? O sea, fíjense, taquicardia, arritmia, isquemia miocárdica, hipertermia, convulsiones, hemorragia intracerebral, euforia, psicosis paranoica. El pobre tipo terminó reventado, ¿sí? A través de una simple dosis que se equivocó, en vez de por ahí, en vez de tomarla en pastilla, la aspiró como si fuera cocaína y no pudo regular la dosis y se fue a los caños. Entonces, aquí en Argentina, en otros lugares, aparece ya hace más de una década, estamos hablando de prácticamente 15 años que está en el mercado, cada día más, ¿sí? Y empieza a producir gran cantidad de accidentes, de muertes. Acá habrán escuchado, acá tuvimos la muerte de un famoso músico internacional de One Direction, este pibe, Alan Payne, muere por haber consumido cocaína rosa de la mala, como digo yo, no de la buena. Él compró buena, pero le vendieron mala y ahí terminó tirado por un balcón. Y otra, y con esto cerramos, para que yo sé que estamos en tiempo ya, cerramos con esto. La última que le quería comentar de esta huella silenciosa, de esta huella que nos cuesta encontrar, es la silacina. La silacina es más nueva, es una sustancia derivada de uso veterinario, como la ketamina y otras más, para calmar a un elefante, para calmar a un rinoceronte, pero usada en humanos, ¿sí? Termina siendo una sustancia psicoactiva importante, donde el individuo se la mezcla con otras cosas, como por ejemplo con fentanilo, y termina siendo un zombie. Esta droga zombie, también llamada la tranq o sustancia tranq, es una sustancia que, aparte de ser un anestésico poderosísimo, es un miorrelajante. Como miorrelajante, en animal está bárbaro. En animal pobre, tenemos que por ahí, un animal que tiene un problema determinado en su estructura de semejante tamaño, un biorelajante tal vez nos pueda mejorar alguna patología que tenga que el veterinario ha detectado. Pero en un humano, ¿sí? Te rompe los músculos. Entonces, cuando hablamos de la psilocina, estamos hablando de una sustancia que si ven la fórmula, no quiero asustarlo con química, pero fíjense, 2,6-dimetilfentanilo, o sea que es una sustancia parecida, pero no igual a los fentanilos, pero tiene una desventaja. Y acá miren lo que pasa. O sea, dijimos que afortunadamente para los fentanilos, carfentanilo, fentanilo y análogos, tengo la naloxona. En esta sustancia no funciona. En esta sustancia
si tenés silacina, te morís. No hay, no hay salida. No responde a la administración de la naloxona. Y esto es otra cosa que se suma a los riesgos, ¿sí?, que tenemos hoy en el mercado de las drogas, ¿sí? Esta droga zombie, o llamada también trunk, ¿sí?, termina siendo, para los que toman la droga, una gran felicidad instantánea, porque produce el famoso bola rápida. La bola rápida es una mezcla de varias drogas que termina siendo cocaína, heroína, morfina, fentanilo y silacina, pero le produce un flash en el cerebro, en el centro acumber de la recompensa, donde el tipo es súper feliz en un instante. En un instante el tipo llega a la euforia cerebral inimaginable. Le quema millones de neuronas, le quema millones de neuronas, se hace bolsa, pero la felicidad es inconmensurable. El problema es la caída. La bola rápida sube, pero así todo lo que sube baja. Así que esta intoxicación letal que produce la mezcla fentanilo-silocina termina siendo esto. La gente termina zombie, los músculos rotos, el cerebro quemado, los órganos no funcionan, aparecen todos los problemas de salud que van desde la desnutrición hasta los órganos que van fallando, ¿sí? Desde hace años, imágenes de las calles de Estados Unidos repletas de personas que parecen zombies a causa del abuso del consumo de drogas nos impactan desde las redes sociales. Los vídeos más brutales suelen proceder de Filadelfia, en concreto del deprimido barrio de Kensington, la zona cero del consumo de drogas en el país. El impacto del consumo de sustancias como la silacina, un potente anestésico y analgésico para animales, es evidente en sus calles. Organizaciones como Savage Sisters denuncian que el consumo de silacina se le agrega el creciente problema con el fentanilo, un potente opioide. Pero la silacina es aún más barata y fácil de obtener. Y sus efectos son brutales. Los consumidores entran en un estado letárgico, similar al trance. Se desmayan con facilidad y se exponen a robos, asaltos, heridas. Por supuesto, la silacina es una sustancia que puede ser adictiva y causa graves síntomas de abstinencia. El número de sobredosis fatales con esta sustancia ha crecido más de un 1200% entre 2018 y 2021. Aquí esta es una foto argentina. No es Kensington, no es Estados Unidos, no es nada no es Filadelfia. Esto es en el norte de nuestro país. Viene el famoso crack brasilero, que no es crack, obviamente el crack es cocaína. Esto es otra cosa, que donde tiene silacina, tiene fentanilo, tiene algo de anfetamínicos, tiene ketamina, o sea, es también una porquería que se vende y terminan los chicos así, ¿sí? Fíjense esta chica de arriba, en pocos meses, cómo pasó de ser una chica súper normal a un zombie, a un espectro, directamente en pocos meses. En 5 años mueren todos, no tienen una expectativa de vida mayor de 5 años, aún tratándolos, aún sacándolos inmediatamente del problema, ya tienen los órganos destruidos y no hay retorno. Las neuronas, hay gente que dice que las neuronas se reconstruyen algunas, sí. Vos de poder reconstruir de 85 mil millones de neuronas que tenemos, podemos reconstruir algunas, pero cuando perdiste 30, 40 mil millones de neuronas, no reconstruís nada más. Ya está, ya estás hombre muerto. Así que hoy día este tema del famoso candy flipping, que lo llaman los americanos, o apilamiento, le decimos en castellano, el apilamiento es esto que hoy día está de última moda. Ya la gente no consume cocaína sola, morfina sola, heroína sola o anfetamina sola. La gente ahora quiere apilar sensaciones, quiero bailar, quiero alucinar, quiero también tener sexo, quiero tener una mezcla de cosas. Terminamos con estas sustancias que terminamos en sobredosis, lamentablemente, y situaciones gravísimas. Acá esta chica brasilera, una modelo que en Argentina terminó muerta después de consumir cocaína rosa, y en la autopsia no tenía realmente cocaína rosa, tenía una mezcla de alcohol, marihuana,
cocaína común, MDMA y ketamina. O sea que evidentemente hizo un brote psicótico, se tiró por la ventana y terminó muerta. Y lo mismo pasó con Liam Payne, este muchacho de One Direction, este artista, que terminó también tirándose de un balcón en un brote psicótico y una confusión mental. La confusión mental es tan grave, los brotes, digamos, de ataques de pánico son tan graves con estas sustancias que el individuo no sabe ni lo que está haciendo ni lo que le pasa. Entonces, cuando vemos que los precios de estas sustancias en el mundo se van abaratando cada vez más se hacen más accesibles y se consumen en mayor cantidad que antiguamente, todo termina siendo un gran problema. Y para los traficantes, estos son números de México, esto lo saqué de México, en un congreso que hicimos en Colombia y estuvimos viendo números y bueno, recabé información, me pareció interesantísimo esto para que ustedes tengan idea. Aquellos que, por ejemplo, negocian la marihuana, la cocaína, la heroína, la metanfetamina, las ganancias, ¿sí? La utilidad aproximada, marihuana me lleva meses hacer, cultivar la marihuana, tener la plantita, las flores, esto, lo demás allá, y termino con $11.500 de ganancia. La cocaína por kilo, ¿no? Por kilo me deja $15.000, la heroína me deja por kilo $15.000 y la metanfetamina $3.500 porque es la más barata. Pero el fentanilo, un kilo me deja $200.000. O sea, ¿dónde está el negocio? El negocio está justamente en las nuevas drogas de diseño, las nuevas drogas que están en el orden de los microgramos, porque entonces yo manejo grandes sumas de dinero con pequeños volúmenes de sustancia. En un sobre de azúcar, 200.000 dosis. Piénsenlo si por ahí no viene el gran negocio. Lamentablemente, combatir esto no es un tema menor, ni es un tema sensible, sencillo, ¿sí? Entonces, los análisis toxicológicos tenemos que hacerlos ahora pensar en otra manera. Tenemos que tener nuevos equipamientos, nuevos métodos, nuevos protocolos, nuevos procesos y nuevas técnicas de validación y certificación de procesos para algo que sería el microanálisis. Ya no hablo del análisis común, hablo del microanálisis de sustancias. Entonces tengo que hablar de otras tecnologías, de otros métodos, hablo de nanotecnología y hablo de cosas realmente muy importantes. Así que cuando tengo que estudiar el famoso LAME, liberación, absorción, distribución, metabolismo y eliminación de las drogas, que me permite entender lo que pasó en cada individuo, ¿sí? Tengo que usar ya no los métodos tradicionales, los métodos que venían antes eran muy lindos, pero ya no voy a estos métodos. Tengo que empezar a utilizar cromatógrafos de otra tecnología, de otra capacidad de determinaciones. Tengo que usar ya otro tipo de espectrogramas que ya no es el común, sino tengo que ir al Raman, tengo que hacer técnicas de rayo láser que ya no son las comunes y me tengo que terminar terminando haciendo espectrogramas que sean realmente huellas digitales, ¿sí? Y acá está la huella silenciosa, la huella invisible, la huella que tengo que detectar ya con técnicas mucho más precisas, ¿sí? Y que sean realmente eficientes y eficaces al momento de una respuesta a la justicia o a quien me haya preguntado, ¿sí? Entonces, cuando en la autopsia se sospechan de ciertas sustancias porque los indicadores de signos y síntomas, lo que se ha visto en los órganos, mostrarían algún tipo de presencia de sustancias tóxicas, tenemos que pedir un especial estudio que tenga que ver con la parte histopatológica, con la parte toxicológica, la parte microbiológica. Tenemos que empezar a trabajar con cosas que me permitan tener respuestas a esto que les decía. Entonces, hoy las bibliotecas, bien que los equipos pueden llegar a tener, me detectan no solo el fentanilo y sus derivados, que antes era imposible detectarlos, y de no ser así, pero tenemos que concentrar a veces las muestras. Tenemos que llegar. Si bien hay equipamientos nuevos ahora
como los narcotest, ¿sí? Que pueden hacer técnicas inmunológicas diferentes, que ya tenemos que hablar de inmunoensayos, ¿sí? Que es mucho más rápidos y que me permiten hacer detecciones más rápidas. También tengo que pensar en que también hay un tema de política de reducción de daños. Tengo que pensar en esos padres que tienen, por ejemplo, chicos drogadictos y que tienen que ir detectando la presencia de estas sustancias en el orden del nanogramo. Bueno, hoy tenemos tira de fentanilo que trabajan con ensayos de inmunoensayos, por ejemplo, que detectan cuando la pastilla que le vendieron al chico, que supuestamente era cocaína, o era oxicodona, realmente no tiene algunas partículas de fentanilo, ¿sí? Y que serían mortales si lo consumiera, ¿sí? Entonces, estas tiras, que son tiras de rápida respuesta, se pueden usar en orina, se pueden usar en pastillas, en polvos o en lo que sea, me permiten tener mucha información. Hay para fentanilo, para los derivados del fentanilo, para los metabolitos del fentanilo, o sea, podemos tener una gran información, pero claro, esto hay que empezar a trabajarlo, hay que tenerlo presente, hay que empezar a usarlo, y hay algunos, como estos test, por ejemplo, que terminan haciendo acetilfentanilo, butilifentanilo. Fíjense la cantidad de derivados que hay. Si no los conocemos a todos, se nos pasan por alto. Estoy buscando fentanilo y tengo otro. Tengo por ahí el fenanilo de valeriato, o tengo el anilo, o tengo el metilfentanilo. O sea, tengo que entender cuándo está el problema. Hoy la UNODOC, que sería las Naciones Unidas, la parte de drogas, ¿sí? Especialmente de drogas, está haciendo directrices nuevas porque está muriendo mucha gente que inclusive investiga. Los forenses, los cuerpos forenses, y los equipos de investigaciones de escena del crimen, los equipos de investigaciones de allanamientos o de investigaciones de delitos complejos, tienen que empezar a trabajar pensando ya en equipos de trabajo de alto riesgo. Estamos frente a sustancias sumamente peligrosas. Entonces, ya las Naciones Unidas nos han presentado este trabajo que tenemos que bajarlo a tierra. Tenemos que empezar a capacitar gente, tenemos que empezar a que la gente realmente sepa cómo trabajar en la escena del delito, que sepa cómo trabajar en búsqueda de estas sustancias, y esto ya está previsto por la ciencia. En síntesis, entonces, de lo que hemos expuesto, hay un peligro de muerte por pequeñas cantidades de estos compuestos, que son los fentanilos y los nitacenos, que mezclados con otras drogas como alcohol y otras sustancias terminan siendo mortales. ¿Cuántas viudas negras o cuántas goteras terminan matando gente? Porque por ahí ponen algunas de esas sustancias para que dormirte, pero si tomaste alcohol, el sinergismo de estas sustancias, tenemos que entenderlas cómo funcionan. Tenemos que entender cuáles sinergizan y cuáles antagonizan, cuáles son realmente se potencian y cuáles no potencian el riesgo. Tenemos que empezar a trabajar análisis de riesgo. Es fundamental que lo pensemos y hagamos un pensamiento crítico frente a estas investigaciones. Bueno, gracias por la atención. Tenemos la propuesta con el amigo Iván de hacer esta diplomatura. Esperemos después que la propuesta les sirva a aquellos que les interese. Vamos a mandarles el cronograma de actividades que vamos a hacer. Y bueno, gracias por la atención y espero que les sea de utilidad lo que hemos charlado hoy. Es correcto, doctor. Muchas gracias. La verdad, quedé impresionado. Impresionado, impresionado. Realmente, como yo le dije al inicio, doctor, sin duda alguna nos iba a brindar de mucha luz. Y la verdad es que, al menos a mí, yo no soy experto en el área, pero como empresario educativo, para mí esto representa no solamente un problema a nivel mundial, ¿no? Que de cierta manera soslayamos por incluso temas que podemos considerar de mayor relevancia que los mismos homicidios, que la misma delincuencia en sus modalidades. Pero 8 muertes por minuto, impresionante, de verdad, impresionante, doctor. Entonces, creo que sin duda alguna nos hace sensibilizarnos como profesionistas de las grandes áreas de oportunidad que hay en esta materia, en general, en temas de nuestra profesión y que justo podemos vincularlo para poder ahora sí que atender ante esta gran problemática, ¿no? Entonces, doctor,
Muchas gracias y nuevamente, pues esto solamente fue una pequeña probadita de lo que vamos a ver en nuestro próximo diplomado especializado en toxicología forense, que si me lo permiten, aquí ya tengo abierta la presentación. En lo personal, yo soy más visual. Aquí podemos ver. Vamos a comenzar el 1 de noviembre, ¿vale? Y termina el 25 de abril. Las clases son todos los días sábados, bueno, 4 sábados al mes, porque hay meses donde tienen 5 sábados, entonces ese quinto se descansa. Y el horario va a ser de 6 a 9 p.m. hora México Centro. Aquí vamos a ver un poco de introducción, aquí van dirigido, cuál es el objetivo, el plan de estudio de lo que de lo que es esta diplomatura. Aquí está, en el módulo 1 vamos a ver fundamentos de la toxicología forense, en el módulo 2 fenómeno y respuesta tóxica, y así hasta el módulo 6, que es una práctica pericial en toxicología forense. De todas formas, pues a lo mejor podemos ver aquí pocos temas, pero ya sin duda durante su proceso de enseñanza-aprendizaje va a ser aún más enriquecedor. Aquí está también la semblanza del doctor Cardini. Y de todas formas, toda esta información se las vamos a estar proporcionando en el grupo de esta masterclass. También aquí Emanuel Aragón, asesor educativo por parte del centro certificador, también les va a mandar aquí que está la orden. Con él se pueden inscribir. Tenemos, si ustedes dicen que asistieron a este masterclass, les damos una excelente promoción, ¿vale? Solamente por eso. Y sin más, doctor, le mando un fraternal abrazo. Agradezco nuevamente toda esa luz que nos acaba de compartir. Agradezco a todos y cada uno de los que estuvieron ahora aquí presentes y a algunos ausentes ya, que vi por ahí una foro de casi 30 personas. Bastante interesante. Y despedirnos aquí. Muchas gracias. Nidia Rodríguez, tenemos que abrir. Exactamente, sí, exactamente. Esto también son temas de conciencia, no solamente son temas de dogma, ¿no? O temas académicos. Como dijimos al inicio, también existen las habilidades blandas que se tienen que, por supuesto, desarrollar. Excelente noche a todos por parte de su servidor, por parte del Centro Certificador de Estudios Especializados. Extendemos un agradecimiento bastante especial al doctor Fernando Cardini. Nos estamos viendo a inicios de noviembre. Nos dará Muy mucho bien. gusto que ustedes formen parte de este programa. Y sin más, que pasen una excelente noche, un buen fin de semana. Espero que lo disfruten, espero que aprendan mucho y que de cierta forma también disfruten cada etapa de sus vidas, tanto personal como profesional. Hasta luego. Ya, buenas noches. Chao.